Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Gracias por estar con nosotros en este día, en esta noche, en esta tarde, donde usted nos sintonice. Gracias por darnos la oportunidad, cortesía del Colegio Bautista de Teología de El Salvador, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán. Esto es Punto Teológico y me acompaña, como siempre, mi amigo, mi hermano, maestro del Colegio de Teología, licenciado Jaime Piñate. Nuevamente queremos agradecerle el que nos sintonice siempre el día que usted nos pueda ver, y también recuerde de que tenemos a disposición el correo puntoteológico@tabernaculo.net, puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, sus opiniones respecto del programa, o si usted quiere también, si tiene alguna petición por la que usted quiera que pudiésemos orar, puede enviarnos todo eso con toda confianza al correo de puntoteológico@tabernaculo.net, y este día pues tenemos un muy buen programa que va a ser de bendición para usted. Bueno, ya regresamos. Recuerde, este es Punto Teológico. Vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros en Punto Teológico. Estamos estudiando pues el capítulo 48, versículo 17 en adelante, y vamos a ver cómo es que va a ser la bendición. Solo quiero entrar en un comentario que el programa pasado me quedé corto, es que las palabras se reproduzcan abundantemente en la tierra. Literalmente dice que sean como los peces. ¿Y por qué esto? Porque los peces se multiplican y se hacen grandes, y hay algo, una característica: los peces no les puede caer la envidia del hombre ni nada porque están en el agua. Bueno, entonces los peces tienen, o sea, le está diciendo que tengan un poder tremendo los jóvenes que van a ser bendecidos, para concatenar con el versículo 17, que la lectura de la palabra la tiene licenciado Piñate. Vamos a hacer la lectura del pasaje, Génesis 48 del 17 al 19. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o si lo quiere leer en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que tenga su Biblia a la mano y nos acompañe en la lectura. Génesis 48, del 17 al 19, y el pasaje dice así: Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío,
porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión para este día. Y una de las cosas importantes, y lo discutíamos en el programa anterior, no es que Jacob estaba cometiendo un error de que, pues es que mire, como él ya no ve, por eso es de que se está haciendo no, eso. sino que el poner las manos de esa manera y el dar la bendición, en este caso sobre Efraín, que era el primogénito de los hijos de José, era una cuestión deliberada. Era una cuestión deliberada, no era ni error, no era accidental, no era ninguna de todas esas cosas, sino que él ya hasta cierto punto como que visualizaba el plan que Dios iba a tener para cada uno de los hijos de José. Sí, porque José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. O sea que tenía que ser sobre Menashe. Que era el mayor, ¿verdad? de los dos. Que por la primogenitura. Ahora, hablemos para que la gente entienda por qué José actúa así, porque la primogenitura tiene ciertas implicaciones. Y yo quiero dar unas tres y me ayuda usted, que una de las implicaciones es que el primogénito hereda dos doble partes, porción. la herencia del padre, sí y solo sí está presente cuando el padre muera. En este caso, Menashe o Manashe estaba presente y la bendición tenía que caer sobre él por ser el primogénito. Tendría que haber heredado dos partes, ¿sí? ¿Verdad? Y, atención, el primogénito iba a ser como el sacerdote de la casa. Porque hasta la época de Moisés, cuando allá estudiamos eso, los primogénitos eran los que llevaban esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Otra cosa, era el encargado de guiar a todos sus demás hermanos. Esas son como tres que yo doy, no sé si tendrá algún ajuste. No, inclusive porque el escritor de Hebreos, por ejemplo, tiene una discusión muy interesante respecto del desprecio de que, cuando habla acerca de Esaú y de Jacob, el desprecio que Esaú tuvo sobre la primogenitura. Y es bien interesante cómo el escritor de Hebreos establece que por qué las escrituras hacen tanto énfasis en el hecho de que por qué Esaú al rechazarla, ¿por qué hizo mal? Y es la cuestión de que el ser primogénito era una cosa que venía de la gracia de Dios. O sea, yo no puedo elegir ser el primogénito. Es Dios el que elige. Es Dios el que toma la decisión. Entonces, maestro, quiero interrumpirlo, porque nuestros radioescuchas, los televidentes, quiere decir que aquellos que son primogénitos ha sido la voluntad de sea hembra o varón. varón. Pero vamos al asunto y por qué el escritor de Hebreos profundiza de la manera que lo hace en el capítulo 12. Porque como el ser primogénito es una cosa que Dios elige, lo que en ese momento Esaú hizo cuando de despreciar, no, yo ahorita lo que tengo, ya me voy a morir. Yo tengo hambre, yo tengo hambre. ¿De qué me sirve a mí pues entonces, y ese punto es bien delicado, porque cuando él dice ¿de qué me sirve? Lo que él está diciendo es ¿de qué me sirve la decisión que Dios ha tomado sobre mí de yo ser el primogénito? O sea, rechazar totalmente la voluntad del Creador. La gracia de Dios. Entonces, en ese aspecto, por eso es que el escritor de Hebreos, cuando habla acerca del rechazo que Esaú tiene sobre la primogenitura, lo hace de esa manera tan, pero fuerte. Despectiva. Lo que él estaba haciendo era despreciando precisamente aquello de que él había recibido por gracia de Dios y que no podía decir que tenía algún mérito. O sea, él no hizo nada para ser el primogénito, sino que simplemente en un acto soberano de Dios, en un acto que provenía de la gracia de Dios, él era el primogénito. Y cuando él viene y dice, ¿y eso a mí de qué me sirve? Dice, entonces lo que estaba haciendo era menospreciando aquello que Dios le había dado. Sí, y bueno, y hubiera tenido derecho a la doble porción, pero vamos al asunto y por qué siempre el escritor de Hebreos profundiza en eso. ¿Por qué el ser el primogénito no te interesa
y por qué el recibir la doble porción que era monetaria y que recibía el primogénito, y por qué por eso sí lloraste. O sea, lo que Dios te daba como un acto de gracia no te importó, pero la bendición monetaria, esa sí te importó y por eso sí lloraste. Sí, pregunta, ¿y aquel joven que le dice a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre? Y le dice que los muertos entierra a tu muerto, tú sígueme. Y como que el joven no le gustó porque él tenía que estar presente cuando muriera su padre. ¿Cómo lo encajamos ahí? Ah, correcto. Mucha gente piensa y a veces hasta malentiende, por ejemplo, cuando el Señor le responde a este joven, deja que los muertos entierren a sus muertos. Malentienden en el sentido, por ejemplo, que los creyentes no debemos de asistir a los funerales. O que dejemos a papá y mamá, porque yo conocí un caso donde le dijo, mire pastor, yo no voy a venir a servir porque mi papá está enfermo, y el pastor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El muchacho se fue a ver a su padre y lo quitan. ¿Cómo ve esa situación? Es una mala aplicación, porque cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, precisamente lo que él tiene en mente, y es una de las cosas que la narración nos deja entrever. Si el papá en ese momento hubiese estado muerto, lo más seguro es que el joven hubiera estado en el funeral. Es lo más seguro. Es lo más seguro, es lo más seguro. Entonces, cuando él dice, deja que entierre a mi padre, básicamente lo que él estaba haciendo era un poco de la costumbre esa de decir que para yo recibir herencia, tengo que estar cerca de mi padre a la hora del fallecimiento. Entonces, era un asunto bien complicado. Bueno, y si tu papá no se muere todavía, si es de aquella gente que duran bastante, que llegan 80, 90 años, y vos estás esperando ese momento para tomar la decisión de decir que hasta ese momento me vas a seguir. Entonces, por eso es de que la reprensión de Jesús es tan enfática, ¿no? En el o sea que para usted todavía no había fallecido el papá del muchacho. No, sino que lo que el punto que él estaba alegando es, espérate que mi papá se muera, me herede y después te sigo. Y leer lo contrario, te sigo y que mi papá muera y después heredo. Pues sí. Ok, excelente. Muy bueno. Y dice aquí, y le molestó. Así que sostuvo la mano del papá, se la quitó. Para cambiarlo de lugar. Para cambiarlo. Pero ¿por qué le habrá molestado? Lo que no le hallo. Quizás porque él quería que Efraín, es que era lo normal de que el primogénito, en este caso Manasés, era lo usual de que si él era el primogénito, que él recibiese la bendición. Lo que en este momento José no está entendiendo, y que es un asunto que vamos a explicar ahorita, y para eso vamos a ocupar la imagen número 4, que tiene por título Génesis 48, 17, y dice la bendición sobre Efraín. ¿Por qué Jacob invirtió la posición de las manos? Porque con Efraín ocurren dos situaciones. Si vemos en el futuro, de Efraín nacería Josué. Sí. Esa es una. La otra cosa que en el caso de Manasés, y le voy a leer ese párrafo para los hermanos que nos están escuchando por la radio, dice, Manasés habría de ser grande, pero Efraín sería de cierto mayor. Josué era de esta tribu. Y otra cosa que es un detalle bien importante, la tribu de Manasés se dividió y quedó una mitad del otro lado del Jordán y la otra mitad del otro lado, lo cual le restó poder y prestigio. Entonces, vemos en este asunto de que no era tanto de que por qué Jacob invierte el orden de las manos como pensando, eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Sí. Tal vez no tanto eso, sino el hecho de poder decir, bueno, mire, este sujeto en el futuro, cuando regresen a la tierra prometida, ellos, no es que él supiese todo eso, no, pero vamos al asunto de que también el plan de Dios y que hay cierta parte de que que Jacob tiene ese entendimiento, es el hecho de decir, mire, esta gente en el futuro, cuando regresemos a la tierra prometida, la mitad de la tribu se va a querer quedar de un lado, la otra mitad sí va a querer entrar. Entonces, aunque Jacob no conociese los detalles, pero guiado por la mano de Dios, el hecho de decir, no, mire, algo va a pasar en el futuro que Dios desea que la bendición sea de esta manera. Sí, y porque por eso cuando se dividen, es que los que se quedaron del lado del Jordán
Mucho, bueno, ni Rubén quería entrar al pleito. Bueno, y es que dice la Escritura que se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Dan y la media tribu de Manasés. Sí, o sea, entonces, pues, ¿para qué vamos a ir a pelear? Entonces les dijo, no, vayan a pelear con todo porque tenían que ir a la conquista. Como que estos de Manasés se veían, aunque Manasés me gusta el nombre, significa Dios me hizo olvidar. Entonces, como que esta gente perdió la perspectiva porque no quería luchar con sus hermanos por la conquista de la tierra prometida. No, y de hecho, en las Escrituras más adelante, cuando se da ese incidente de que la media tribu de Manasés quiere quedarse del otro lado del Jordán, uno de los alegatos que ellos dicen, bueno, mire, aquí el lugar donde estamos está bien, a nosotros nos gusta. Sí. A nosotros nos gusta. Había la llanura del Sinar, todo muy bonito. Está perfecto. Entonces, inclusive una de las cosas que Moisés les insiste, mire, les dice, la gente se va a desanimar al ver de que ustedes se quedan aquí, todos se van a querer quedar aquí. Entonces, hicieron con ellos el compromiso en el sentido de decir, mire, por favor, los vamos a dejar que se queden aquí, pero pasan y nos ayudan a conquistar y después se regresan. Y tan es así que fue tan mala esa decisión, que el territorio precisamente que actualmente es eso, de las alturas del Golán, que propiamente no es territorio de Israel. Eso le iba a decir, no es territorio de Israel. En la actualidad está la famosa Cisjordania. Entonces, y es el pleito que se tiene, y que Jordania dice que son de ellos, el otro dice que no. Y eso ha sido un pleito tremendo. Entonces, si ellos hubiesen sido un poco más consecuentes en el sentido de decir, mire, el lugar que Dios nos ha dado está de este lado del río, y ellos hubiesen seguido esa decisión, no hubieran tenido ese problema. Entonces, por lo menos lo que se desprende de las Escrituras, no es tanto como que Jacob tuviese el conocimiento de todas esas cosas que iban a pasar, aunque hay ciertas cosas que, como las explica el escritor de Hebreos, da la impresión de que como que sí va. Pero sí, porque tenía algo que él tenía algo que los profetas tenían, que se llama nebuá, que es la nebuá, captar la voluntad del Creador en su mente, entenderla, comprenderla y luego exponerla. Es bien difícil determinar si él le fueron revelados todos esos detalles, pero por algunas pistas que da el escritor de Hebreos, por lo menos nos ayuda a comprender por qué razón es de que a la hora de la bendición, mire, Manasés era el primogénito, Efraín era el segundo, pero mire, la bendición la vamos a hacer al revés. Y sí, y dice que me llama la atención porque puso las manos, y el 18 quizás no pueda dar luz, porque el 19 dice, pero su padre se negó. O sea que lo que hizo José fue quitarle la mano, no, este para Manasés, este para Efraín. Y vino él y dijo, no. Déjame hacerlo así. Entonces él dice, pero su padre se negó, es decir, Jacob, y dijo, lo sé. Esta palabra, lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, sí, yo sé que... No me estoy equivocando. Exacto, que Manasés es el primogénito, Efraín no, pero... Y le dice, también él, es decir, Manasés, se convertirá en nación y también se engrandecerá. Ey, aquí está dando la idea de que ya tiene un conocimiento previo de lo que va a pasar. Se convertirá en una gran nación y se engrandecerá. Pero su hermano menor será más grande que él, en el sentido de ser más famoso, y su descendencia se llenará, de su descendencia se llenarán los pueblos. O sea, esto nos da luz que el Señor sí ya sabía, es lo que estoy diciendo, podría ser que tuviera captado esa apreciación, porque eso no cualquiera. Sí. Acuérdese que en la época antigua había más tiempo para estar contemplando, estar concentrado en lo que el Creador le viene a su mente, lo recibe, lo guarda para él y de aquí lo viene a expresar. No, es lo que yo puedo deslumbrar. Y este programa de hoy creo que va a ser recordado por las referencias que estamos haciendo a la carta a los hebreos. Sí, y no, también, es muy bueno porque yo doy hebreo. No, pero precisamente por eso. Pero bueno, pero también una de las cosas que vale la pena mencionar, que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, de que Jacob, dice, por la fe bendijo a los hijos de José,
aún sobre su cama. Ajá. Entonces, ese acto de él decir, mire, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto otro, el escritor de Hebreos lo explica y dice de que lo que José estaba haciendo en ese momento era, lo que Jacob estaba haciendo en ese momento era un acto de fe, en el sentido de decir, esto le va a pasar a mis nietos, a pesar de que él iba a morir y sus ojos no iban a ver nada de lo que él en ese momento estaba diciendo. Sí, quiero hacer un pequeño comentario porque no es el tema en este momento, pero la palabra fe en hebreo, y usted lo conoce, puede ser la palabra emet, pero fe como verdad, gemuná, como la fuerza que me impulsa a hacer las cosas, y bitajón, la confianza. Entonces aquí vemos a un Jacob con verdad, con fuerza de que cree lo que está diciendo y la confianza de que lo que ha recibido es verdad, porque mire lo que dice. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. La fama de su descendencia llenará los pueblos. Y usted manifestó algo. ¿Quién salió de ahí? De la tribu de Efraín, Josué. Ajá. Josué. ¿De dónde era Saúl? ¿Esaú? No, Saúl. Saúl, el rey Saúl. Sí. No, era de Benjamín. Va. Si usted se da cuenta, Efraín significa fructífero. O sea que este hombre se engrandeció, porque me llama la atención que dice, su descendencia llenará los pueblos. ¿Cuáles? La bendición que Dios iba a dar a través del pueblo de Israel, y Génesis 12:3 lo dice bien claro, iba a ser para todas las familias de la tierra, ¿no? Ahora que el territorio en el que ellos están ahorita es la herencia terrenal, por decirlo de una manera, la herencia terrenal, pero el plan de Dios es de que el pueblo de Israel sirva de bendición para toda la humanidad. Podría ser de que, que cuando habla sobre los pueblos, era que Josué era el líder después de Moisés y le reparte la tierra. Sí, puede estar implicado algo de eso. Entonces, el hecho de que en el futuro precisamente Josué proviniese de la tribu de Efraín, da la situación esa de decir, mire, Dios tenía planes para ellos a largo plazo. Ok, sí, porque hay una referencia aquí a Josué que quisiera comentarla porque vamos a ir a un corte, ya regresamos, nos quedamos acá y continuamos. Por favor, no nos cambie, esto es Punto Teológico. Levántate, hoy es un nuevo día, no te rindas. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comentando el pasaje de Génesis 48 del 17 al 19, donde hemos leído la bendición que Jacob hace sobre los hijos de José. Y una de las cosas que hemos estado leyendo es el hecho de que de los dos, el primogénito de los hijos de José era Manasés. Sin embargo, se da la situación esa de que Jacob va a dar la bendición del primogénito, que implicaba una doble porción de la herencia, no la da sobre Manasés, sino que menciona la Escritura que la da sobre Efraín. Hemos estado discutiendo también, inclusive antes de la pausa, el hecho de que cuando José lo trata de corregir al papá y le dice, no, mira papá, no es así, cambia el orden de las manos. Entonces
Jacob insiste de que no es que él se está equivocando, sino que él está claro quién es el menor y con todo y eso él va a dar la bendición de la manera que lo va a hacer. Es importante resaltar, y también lo decíamos antes de la pausa, el hecho de que personajes tan ilustres como Josué precisamente provenían de la tribu de Efraín. Y en el caso de la tribu de Manasés, cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida, la tribu de Manasés se dividió porque dice que una parte quedó de un lado del río y la otra parte quedó del otro lado del río, y prácticamente la que quedó en un extremo, en el extremo oriental en ese caso, es donde actualmente están las alturas del Golán, que prácticamente no es un territorio del que ellos puedan. Sí, en la actualidad y ha sido un pleito. Mire, fíjese que aquí tengo un comentario bien interesante y habla de que también esto de que la descendencia de los pueblos se refería a Joshua o Josué cuando detiene el sol y la luna, que, mire, yo le he metido colmillo, cuando decimos colmillos, a meterle para poder entender, porque cómo detener el sol y la luna. Y eso he hecho hasta con el compás, qué distancia había, qué por qué. Entonces, como estaba el sol en aquel tiempo. Te voy a dar ese privilegio que le expliqué. Te voy a dar ese privilegio que le expliqué. Es que es una quebradera. Aunque tengo una teoría, pero te voy a dar el privilegio que le expliqué. Te voy a dar el privilegio que le expliqué. Está bien, en otro programa lo vamos a hacer porque yo sé que... Es el tema un poco largo, sí, pero... es un tema tremendo, pero es buenísimo cómo ese... Ahí podemos usar la palabra milagro, si usted quiere, señal, portento de Josué. Eso es lo más grande que Josué hace, aparte de partir también el Jordán. Y entonces, ¿no será que su descendencia dice llenará los pueblos? Y ese Josué era cosa seria. No, pero vaya, si quisiéramos hablar acerca de milagros grandiosos, hay dos que podemos clasificar dentro de esos milagros colosales. Uno de ellos es el diluvio. Uno de ellos es el diluvio. De hecho, inclusive el Señor Jesucristo compara su venida, su segunda venida, la compara como los días de Noé. Bueno, y de hecho una de las cosas que ocurre con el diluvio del Génesis es que prácticamente en más de 200 culturas alrededor del mundo, aunque de una manera deformada, se habla acerca del diluvio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Popol Vuh se da la situación esa de que dice que en algún momento crearon a los hombres de madera, pero se daba el problema de que ellos no podían voltear a ver para atrás, entonces lo que hicieron fue que mandaron un diluvio para ahogarlos a todos. Entonces, sí, es que yo fíjese que ahí me he metido también, quizás como no tengo tiempo para hacer nada. Bueno, yo iba a decir, pero he buscado también tribus de allá de tribus, no pueblos, no civilizaciones, pero no que tribus pequeñas de allá de la zona de Sudáfrica, de Sudamérica, Chile, Argentina, y todos ellos tienen la historia del diluvio. Diferente en las palabras, pero sí igual. La esencia de la uno que hay una barca, que hay una familia que se salva, un Dios que salva, pero es idéntico. Y el otro milagro, digámosle así, el otro milagro extraordinario o monumental tiene que ver, por ejemplo, con la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es tan importante. Yo le recomiendo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Muy bueno, de George McGovern. Correcto. Entonces ahí, por ejemplo, se hace el análisis desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista inclusive de las circunstancias que están alrededor, de los motivos que hubiesen tenido los apóstoles como para poder inventar el hecho de... porque hay quienes dicen, es que mire, los apóstoles inventaron la resurrección a conveniencia, pero ¿y qué tan interesados estaban ellos en crear una cosa así? Y estar dispuestos a morir por ello, que es el otro asunto, lo más difícil. Que ese es el asunto más difícil. Entonces, en ese aspecto, si hablamos acerca de milagros monumentales, pues la verdad que hay en ese sentido milagros sí, ya que usted habla del milagro de la resurrección, de hecho, hasta ese momento, aún en la teología, si fuera así, en el mundo greco-romano, no había ninguna historia
de resurrección. No. Y lo único que había, voy a mencionar, es una historia de Sísifus, que era un tipo que fue al Hades, dice, y que fue a traer a su esposa porque Hades se la había robado. Y cuando él iba a salir a regresar de ella. Sí, a regresar de allá, porque no ha regresado ningún hombre del mundo de los muertos. Según la concepción de ellos. Concepción de ellos. Vio para atrás y se lo jalan. Y dice el mito que está condenado por toda la eternidad a subir con una piedra y que ya cuando va a salir se le viene rodando. Pero ese es el mito. Correcto. Entonces, hasta ese momento, ni entre los griegos y aún los romanos que tienen al dios Plutón, que es el dios de los infiernos, no había una historia, una postulación, una idea de una persona que había resucitado. Por eso es comprensible cuando Pablo llega a Atenas y les dice que es muy religioso y todo. ¿Y qué le dice? Parece que es predicador de nuevos dioses. Porque a ellos les gustaba oír esas cosas. Y entonces para esa época no había, hasta ese momento, resurrección. No, y de hecho las escrituras mencionan de que cuando Pablo les comenzó a hablar específicamente de la resurrección, la respuesta de ellos es, ya te vamos a oír. Sí, porque para ellos un Dios no puede morir y volver a vivir. O sea, ya está bonito lo que estás diciendo, pero ya de ahí para allá ya no. Versículo 20 dice, estamos en Génesis 48:20, y los bendijo ese día, diciendo, aquí me llama la atención, porque la palabra bendecir, o baraka, aquí les va a lanzar esa bendición, que dice, por ti Israel bendecirá, diciendo, que el Eterno te haga como Efraín y como Menashe, y puso a Efraín delante de Menashe. Fíjese que este versículo que está acá, maestro, es el que hacen los padres judíos todos los viernes cuando se inicia el Shabbat. El Shabbat inicia el viernes, hoy según el cálculo a las 5:45 o 5:46 está el Shabbat. Entonces, esto que está aquí, se ponen los hijos, encienden las velitas del Shabbat, hacen una oración, encienden las velitas y luego una oración por el esposo, por la esposa, y esto que está aquí, que el Eterno te haga como Efraín, famoso, grande, y como a Menashe, que también fue grande, y puso a Efraín delante. Esa bendición es la que los padres le dan todos los Shabbat a sus hijos. Interesante, porque esta es la bendición que debíamos de darle a nuestros hijos. Bueno, que el Eterno te haga como Efraín, grande. Y inclusive en el libro de Job, que es una época patriarcal, es bien interesante lo que dice la Escritura que Job hacía con sus hijos. Bueno, menciona que tenía 7 hijos y 3 hijas, pero dice la Escritura de que todas las mañanas Job se levantaba, dice, y oraba y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. A pesar de que entre los hijos habían unos ya adultos, habían otros que estaban en adolescencia, pero cada uno de ellos, el adulto, el ya casado, como el que estaba en adolescencia, como el más pequeño, o las hembras, porque tenía 3 hijas, todos ellos necesitaban oración. O sea, no era aquello de que, ya porque mis hijos ya están grandes, ya yo ya no tengo más responsabilidad sobre ellos. No, sino que a pesar de que algunos de sus hijos ya estaban grandes, una de las cosas que Job entendía era su responsabilidad, en el sentido de decir, tal vez yo no me puedo meter a legislar lo que cada quien hace en sus casas, tal vez hasta ahí no. Pero lo que sí puedo hacer es orar por ellos para que Dios los bendiga, para que les dé sabiduría para tomar decisiones. ¿Por qué no? En algunos casos, inclusive si tienen algún hijo enfermo, si ellos están enfermos. De hecho, quiero decirle que en la práctica yo tengo dos descendientes y, por ejemplo, una de ellas está descollando en aspectos internacionales. Yo oro por ella. No puedo hacer nada porque ella es mayor de edad. Pero, ¿qué hago? Que me la proteja, la cuide, que la guíe por el varón igual. Que, es más, he orado por ellos, por sus trabajos, por sus futuras familias, que les dé inteligencia. Eso se puede hacer. Se puede hacer por los hijos. Y siempre ocupo esto que dice que el Eterno te haga como Efraín. Esa frase. Porque aquí a Efraín pues salió Josué. Josué
Se echó el tiro del sur, el conquistador. Él repartió la tierra. Y como Manasés, que también se hizo poderoso y puso delante a Efraín, es decir, que es la bendición de los padres a sus hijos, sin interferir en sus vidas privadas. Y hay una cosa respecto de lo que estábamos comentando sobre la visión que hasta este momento tenía Jacob. Porque leemos, por ejemplo, en el versículo 21 que dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Él estaba claro que ellos no se tenían que quedar ahí. Por eso le digo, ¿será que él en profecía habrá recibido esto? Es muy probable. Porque fíjese que ocupa, las escrituras siempre que, ya no dice Jacob, las escrituras siempre que ocupan Israel se refiere al tipo elevado, porque Israel es un acróstico, pero también significa el que se eleva. O sea, aquí este estaba ya bien elevado con el Señor y dice, he aquí yo muero, tranquilo, aquí me voy, pero el Eterno estará con ustedes. Ey, esa frase, yo siempre cuando saludo a alguien, por ejemplo la expresión Dios te bendiga, sí, mejor el Eterno esté contigo. Ah, bueno. Está bien. Yo la hago siempre y le he hecho parte de mi vida, y le digo, siempre saludo al Eterno esté contigo, porque si está con él, pues les hará retornar a la tierra de su padre. Pero él no sabía ni cuándo, cómo, dónde, pero había recibido en profecía. Y es precisamente, vamos a ocupar para esto la imagen número 6. La imagen número 6 tiene por título Génesis 48:20 y dice el acto de bendecir. Vamos a ver de que hay dos citas bíblicas que nos ilustran qué es lo que Jacob estaba haciendo en este momento. Por ejemplo, en Hebreos 11:21 dice así, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, el escritor de Hebreos explica por qué razón Jacob estaba haciendo esto. Y la otra cita es Hebreos 11:1 y 2, que está en pantalla y la voy a leer para quienes nos escuchan por la radio. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces está esa situación de que lo que él está haciendo es un acto de fe, que hay cosas de que claramente no las veía Jacob cómo iban a suceder, pero por los ojos de la fe él sí podía ver el decir, Dios los va a bendecir a ellos, Dios los va a llevar a lugares o a situaciones que yo en este momento no puedo imaginar, pero lo que sí puedo pedir sobre ellos es de que Dios les acompañe, a pesar de que yo no lo voy a ver, pero que Dios los acompañe donde sea que vayan. Ayúdenme en algo. He oído también, no sé si la experiencia suya ha tenido como pastor que es y teólogo, he estado trabajando mucho tiempo en esto, que la gente ocupe este versículo que usted ocupó de Hebreos, dice, es que por la fe voy a tener ese carro. Sí, está bien, por la fe, pero y llega y pone la mano en el carro. Y a mí me dio risa algo, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender, pero había acá en la iglesia, en Tabernáculo Central, rifaron un viaje a Israel. Y la gente estaba comprando para la rifa. Sacárselo. Sí, y todos los que habían comprado, quizás como unos 25 que yo conocí, todos por la fe iban a Israel. ¿Es correcto eso desde el punto de vista que estamos estudiando esto? Y lo digo porque allá en Nueva York, en Canadá, donde nos miran, la gente ocupa estos conceptos. Pero, y se aferran a ese versículo que usted mencionó de Hebreos, que es muy interesante. Y yo voy a decir por qué usted tiene razón de ocupar Hebreos. Porque tiene toda la razón. Porque es la base del Pentateuco. Sí. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a nuestra gente que no ocupen esa frase para decir, es que por la fe ya tengo 1 millón? No, eso no sé. Y hay mucha gente frustrada por eso. Por favor, ayúdenme. Tal vez no es tanto el hecho de que no se puedan hacer ese tipo de cosas por la fe, sino que, bueno, porque la cita de Hebreos 11:1 es clara, ¿no? Que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
El asunto tal vez que está mal en esa parte es la cuestión de ya a nivel de aplicación personal. Porque a nivel de aplicación personal, e inclusive, por ejemplo, en un pasaje que todos conocemos, Romanos 8:28, dice, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ojo al final del versículo. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito ¿Voluntad? Son llamados. Okay. Entonces, en parte tiene que ver, bueno, cuál es el plan de Dios para mí en eso que estoy pidiendo. Porque vaya, tampoco no nos podemos poner a decir, mire, es que Dios no puede dar carros. Bueno, en las Escrituras hay unos casos bien interesantes respecto de una oración que hizo Eliseo sobre un fulano que se le había perdido un hacha, que había caído al agua. Entonces, yo a veces cuando he visto ese pasaje he pensado, bueno, ¿y qué les costaba hacer una colecta para comprar, para reunir el dinero del hacha y devolvérsela al fulano? Todavía la logra sacar del... Pues sí, la logra. Entonces, no es tanto el hecho de que Dios no pueda hacer esas cosas, porque también si nosotros nos pusiésemos en ese plano, como que nosotros le querríamos decir a Dios qué es lo que Dios sí puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Lo que hemos venido comentando, correcto, que somos un poco idólatras al decir, quiero que Dios haga. Si nosotros somos los súbditos, Él es el rey. Pues sí, entonces, bueno, está el caso de la oración del Señor en el huerto, y es una oración muy, muy interesante para esta discusión. Dice, si fuere posible que pase de mí esta copa. O sea, no le está diciendo hacelo. No, si fuere. Sí, y todavía le dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo aquí no puedo venir a imponer. ¿va? Sí, no, es que como hombre, es que el problema creemos que Jesús era Superman. Como hombre, sudoraba y tenía un temor y sabía a lo que se iba a enfrentar. Pues. Ajá, pero vamos al asunto ese el hecho de decir de ¿quién soy yo para exigirle a Dios qué es lo que sí puede hacer? ¿O qué no puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Y es que hasta cierto punto a veces, hay un asunto bien interesante y un comentario sobre este pasaje del Evangelio de Marcos 16:17, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Menciona, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El diccionario Strong, que es un diccionario que tiene tanto para el hebreo como para el griego, comentando precisamente la palabra que se ocupa en el texto griego, cuando habla acerca de señales, da una definición bien interesante. Milagros de Dios con propósitos éticos. Oh, muy bien, excelente. Sí, porque vaya, está por ejemplo cuando el Señor viene y dice de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a este monte, levántate y pásate al mar. Eso es lo que dice la Escritura, lo cual es totalmente verdad y no lo vamos a poner en duda. La parte que sí tal vez podemos comentar es la siguiente. ¿Y Dios va a cambiar de lugar una montaña con qué finalidad? ¿Solamente porque yo quiero que la cambie? ¿Solamente porque yo quiero demostrarle a la gente la fe que tengo? Si van ese tipo de propósitos egoístas, lo más seguro es de que vamos a querer hacer el traslado de la montaña y eso no va a ocurrir nunca. Fíjese que le voy a contar algo gracioso. Conocí una persona que me decía, es que yo estaba orando porque Dios me dé transporte, porque miren lo que ¿qué está orándole? Porque me dio Dios un transporte. Le voy a decir y no me lo ha dado, mire, no puedo conseguir vehículo, pero ha tenido porque tomaba 2 buses, pero ha tenido siempre abundancia para tomar los 2 buses que yo tomo. Eso siempre, porque él pidió transporte. Él lo transportaba. Pues sí. Dice el 20 para ir terminando. En cuanto a mí, he dado a Shehan una porción más sobre tus hermanos, la que tomé de la mano, de la morí con mi espada y con mi arco. Maestro, Shehan la tomó Jacob con espada y arco, o fueron Simón y Leví el que mataron a un montón de gente. Ya son cosas que ya vienen para el futuro, ¿no? Bueno, dejamos la pregunta porque de ahí vamos a arrancar para el próximo. Esto fue Punto Teológico. Gracias por sintonizarnos. Donde usted se encuentre,
Queremos también, porque me reclamó los dueños de los asados de la niña Orbelina, bueno, que nos sintonizan los sábados a las 2 de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Punto Teológico, cortesía del Colegio Bautista de Teología, a la memoria y de nuestro pastor fundador, el doctor Edgar López Bertrán. Esto fue Punto Teológico. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.